Vamos a continuar con el tema Tiempos Peligrosos, segunda parte. Tiempos Peligrosos, segunda parte, basado en segunda de Pedro 2, del 1 al 9. Hace 2 semanas estuvimos hablando de tiempos peligrosos, primera parte, donde hablábamos un poquito, el apóstol Pablo nos comentaba en la carta a su discípulo Timoteo, ¿se acuerda? Le decía que en los postreros días o en los últimos días habría gente muy mala, y nosotros echamos a volar la imaginación con respecto a 100 veces más la maldad de lo que ahora vemos, exagerándole un poquito para que usted se dé cuenta de la magnitud de la maldad del ser humano. Y había una lista ahí de características de las personas que ya existen, la maldad en el corazón humano, pero básicamente personas que no conocen a Dios o que han rechazado el mensaje de Dios. Pero también el apóstol Pablo nos presentaba también la parte de no tengas miedo, tú tranquilo, yo estoy contigo, dice el Señor, yo te ayudaré en los momentos críticos, en los momentos difíciles, como siempre lo he hecho, y yo creo que cada uno de nosotros es testigo en nuestra experiencia con Dios, de cómo Dios nunca nos abandona, de cómo Dios nos sostiene, de cómo Dios nos ayuda en los momentos que parece que ya no hay fuerzas, que la ciencia dice que ya la enfermedad es totalmente desahuciada, y entonces nosotros vemos siempre la mano de Dios de una manera milagrosa, poderosa, y al final del túnel no ve usted una lucecita, sino ve el poder de Dios en el cual usted es bendecido. Hoy vamos a estar hablando precisamente de esta segunda parte de los tiempos peligrosos, y quiero enfocarme ahora no tanto en personas con un corazón malvado, con un corazón perverso, inmoral y demás, sino enfocarme un poquito en aspectos de nuestros propios hermanos en la fe. Es decir, que en los tiempos peligrosos no solamente tienes que cuidarte de la gente mala, la gente que anda robando, asesinando, mintiendo, extorsionando y demás, sino que realmente también la palabra de Dios, el apóstol Pablo, nos presenta una advertencia para los de la propia casa iglesia, nuestra propia casa, los nuestros, que pues habla mucha de apariencia cristiana, pero que en realidad en el fondo no lo es. Entonces vamos a analizar 3 aspectos de los tiempos peligrosos, parte 2. En primer lugar, habrá falsos maestros y profetas. De los versículos 1 al 3 de nuestro pasaje de segunda de Pedro, vamos a la Biblia y quiero que desmenucemos y que estemos viendo y analizando el pasaje de segunda de Pedro. De los versículos 1 al 3 dice acerca de algunos que se llaman cristianos. Dice el apóstol Pedro que siempre ha habido falsos profetas. En el pasado ha habido falsos profetas, en la época de Abraham, en la época de Moisés, en la época de los reyes, en la época de los apóstoles. ¿Siempre ha habido falsos profetas y maestros? Sí, pero aquí hay algo interesante. El apóstol Pedro dice, y habrá, ¿verdad? Y habrá en el futuro, continuará una situación de falsos profetas, maestros, pastores, cristianos, etcétera. Lo podemos generalizar como todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del cristianismo, de la iglesia, de aquellos que se llaman piadosos, religiosos. Vamos a poder nosotros analizar el contexto donde estamos viviendo, social, económico, religioso, cultural, etcétera, y usted se va a dar cuenta que aún en el ambiente donde supuestamente se debe de predicar la verdad, se debe de predicar la transparencia, la honradez, se debe de predicar con el ejemplo en los valores morales y espirituales correctos, pues ahí se va a ver una situación de maldad, una situación de mentira, de falsedad, de apariencia, de personas que se dicen ser piadosas,
pero que en realidad no lo son. ¿Quién sabe eso? ¿Quién conoce eso? Solamente Dios. Bueno, y también por las obras, ¿verdad? Dice, por sus frutos los conocerán. Cómo hablan, qué hacen, con quién se juntan, cuáles son sus actividades cotidianas, etcétera. En base a ese fruto de vida, esa conducta, uno puede analizar, pues obviamente muy evidente la situación de muchas personas. Pero ¿qué cree? Que muchas veces no se puede ver a simple vista cuando personas tienen una intención oculta y hablan bonito, tienen una familia bonita, ¿qué más? Se conocen la palabra, sirven en la iglesia y demás, pero en la realidad su corazón está oscuro, tenebroso, lleno de maldad, de mentira y demás cosas. Esto nos lo está diciendo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también. Nos lo menciona por ahí en varias ocasiones, principalmente a Timoteo, que en los últimos tiempos habrá todo este tipo de situación. Pero ¿cómo es la situación a nuestro alrededor actualmente? Versículo 1 dice que hubo y habrá en un futuro. También en el versículo 1 dice que estos maestros falsos, pastores falsos, profetas falsos y demás falsos, dice que introducirán, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 1? Herejías, ¿qué? Destructivas. Herejías destructivas. ¿A qué se refiere? ¿Qué entiende usted por una herejía destructiva? Algo que la palabra de Dios no enseña, ¿verdad? Cuando alguien habla de la palabra de Dios y la distorsiona y empieza a enseñar cosas que la palabra de Dios no avala, no respalda, entonces podemos decir que es una enseñanza media chueca, una enseñanza donde podemos hablar pues de herejía en un sentido de atribuir situaciones a Dios donde Dios no está, donde Dios no ha hablado, donde Dios no tiene la intención de hacer algo. Muchas personas tratan de crear algo por ahí. Dice la traducción en lenguaje actual, enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, porque dice que ocultamente. Ahora, yo no estoy muy acostumbrado a estar predicando lo que otros enseñan, porque estamos aquí para predicar la palabra. No estamos aquí tampoco juzgando grupos cristianos que se levantan para enseñar ciertas cosas, pero sí es bueno en un momento dado advertir a la iglesia y al rebaño de Dios lo que es sano y lo que no es sano. Cuando se enseña la palabra, fíjate nada más, se hizo un experimento de que cómo detectar lo falso. ¿Cómo detectaban lo falso? A muchas, en un sentido, a personas los pusieron a agarrar billetes verdaderos y falsos y los combinaron y entonces agarraban el verdadero y el falso. Cuando se dio el momento de la prueba, a otro grupo solamente se le dio lo verdadero, billetes verdaderos. No se les dio nunca un falso. Cuando se hizo el experimento para ver quién detectaba más rápido lo falso, ¿quién creen que ganó? ¿Los que tenían el revuelto de los falsos y verdaderos o los verdaderos? Los verdaderos a la primera vieron uno falso y lo sintieron y dijeron esto es falso, porque nunca habían experimentado algo falso. Pero los que están combinados, los que andan aquí y allá y escuchan en enlace algo y andan escuchando a un predicador que las noches de gloria y que andan aquí con los apóstoles, con los profetas y luego vienen a Unifam, lo verdadero, y luego van a lo falso y andan así, cuando ya se dan cuenta, están hundidos en una confusión, están hundidos en una situación donde ya no saben qué es lo verdadero o qué es lo falso. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que en los tiempos peligrosos habrá lo que ya existe ahora, pero otra vez, multiplícalo por 100 veces. Cuando los falsos maestros, falsos pastores encubiertamente estén enseñando herejías, falsedades, doctrinas que la palabra de Dios
no está enseñando, pero que muchas personas se la creen. Se la creen. A ver, vamos a poner algunos ejemplos de los que usted diga, eso no es correcto. Por ejemplo, hay un grupo cristiano, que dice que si tú compras astillas de la cruz de Cristo y te las llevas y oras y con eso en la mano Dios te va a bendecir. ¿Y usted qué cree? ¿Nadie va a comprar la astilla de la cruz de Cristo? ¿O una porción del manto sagrado? ¿O un frasquito de agua del Jordán? De agua. ¿Y usted cree que la gente no va a buscar eso? ¿Por qué cree que la gente dice, ay, sí, eso es mentira, pero yo voy? No, la gente cree que eso es, ¿qué? Verdad. Y los falsos están diciendo, esto es verdad. Si tú has escuchado hablar de esa palabrita, siembras. Si tú siembras, Dios te va a multiplicar y te va a bendecir. De a cómo va a ser tu siembra hoy, de a cómo va a ser tu siembra hoy. Depende de tu siembra, así será tu cosecha. ¿Es bíblico eso? Sí. Pero lo engañan, lo retuercen de tal manera que la verdad va juntamente con la mentira. Y entonces tú lees el versículo y si es cierto, ahí lo dice. Y así como este grupo, o sea, miles de personas van y creen. Pero ahorita te voy a decir cuál es el fondo y el trasfondo y el propósito al final del día de estas personas que cuando se dan cuenta de que eso es una mentira, de que vengas y vamos a el evangelio de la prosperidad, ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán, tus enfermedades sanarán, tendrás prosperidad económica, tú entonces tendrás un buen matrimonio, tú ven a Cristo solamente. ¿Eso es verdad o es mentira? De entrada es verdad, pero no está completo, ¿verdad? No está completo el evangelio, el mensaje de la prueba, el mensaje del crecimiento espiritual, el mensaje en el cual Dios nos está advirtiendo de ciertas cosas que no debemos hacer. Pero muchas veces nosotros nos vamos con la finta por la necesidad que tenemos, la desesperación que vivimos, porque un familiar enfermo sane, porque mi economía tengo años de que no prospera, pues yo ya no sé qué hacer. Ya fui a Catemaco, ya le hablé ahí por teléfono no sé a quién, ya hice esto, ya fui a la iglesia y nada. Están desesperados en la situación económica. Entonces viene un charlatán, viene un mentiroso falso, vestido de oveja, un lobo vestido de oveja, y le dice algo y usted se la cree porque está desesperado. Le pide dinero, el dinero que usted no tiene, y usted se lo da, lo consigue, no sabe cómo hacerle, lo consigue, pero se lo da con tal de salir de esa problemática y de esa crisis. Estas son las falsedades, herejías que ocultamente, pero la iglesia debe de estar preparada. El hijo de Dios, el cristiano, debe de estar atento a los síntomas y a los detalles de situaciones como estas. Vamos a continuar leyendo porque aquí es más claro el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Versículo 2. El versículo 2, ¿qué dice? Prácticas vergonzosas, dice sensualidades de ellos. ¿Sí dice así, más o menos? Dice la NTV, malas enseñanzas y vergonzosa inmoralidad. Líderes, profetas, apóstoles, estamos hablando de inmoralidad. Se descubrió hace algunos años de un evangelista de televisión muy famoso, predicando en la televisión, enseñando. Miles de personas venían a los pies de Cristo, pero resulta que tenía una red de prostitución. Él mismo involucrado en ese tipo de situaciones ocultas, inmorales. Y muchos de sus allegados lo sabían, y muchos de su equipo de servicio lo sabía, pero no se denuncia, porque eso implica muchas cosas. Eran famosos, tenían dinero, tenían poder, y si ellos denunciaban esto, ¿qué iba a pasar? Pues iba a acabar todo eso. Qué triste, ¿no? Evangélicos, cristianos, predicando
con todo el poder del Espíritu Santo, y luego con estas situaciones ocultas en sus vidas, falsas y demás. Todos podemos caer. No estamos aquí en una situación de juicio, pero estamos hablando de que cuando alguien ya es consciente de eso y a pesar de eso lo hace, a pesar de eso, ¿ustedes creen que en la Iglesia Católica no han leído acerca de los ídolos? ¿Y por qué usted le pregunta a un cura, a un obispo, a un cardenal, o le pregunta al Papa y le dice, oiga, ¿la idolatría es pecado? Sí, es pecado. Nosotros no adoramos imágenes, no nos inclinamos ante ellas, y la palabra de Dios es muy clara, di no a la idolatría. Usted le pregunta a un cura y te va a decir eso. Sí, en serio. Pero ¿cuál es la práctica? Tú y yo, bueno, yo vengo de un contexto católico, y yo sé que la práctica es otra. La práctica es otra. Ahora, ¿cómo entender toda esta situación? ¿Saben? Ellos saben que eso está mal y ven que las personas lo están haciendo mal, pero ¿qué implica si le dice que no lo haga? Implica muchas cosas, ¿verdad? De esto estamos hablando cuando se dice de prácticas, dice de sensualidad, malas enseñanzas vergonzosas, muchos seguirán sus perversiones, la Biblia israelita, muchos seguirán su libertinaje, la Biblia de Jerusalén, es una Biblia católica. Versículo 3, a ver qué dice más, ¿qué más dice? Por avaricia harán mercadería, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con quién harán mercadería? Con ustedes. Una sacadera de dinero. Por eso cuando nosotros hablamos del diezmo, de la ofrenda, de las misiones, de sostener a las familias pastorales, de sostener ministerios, el mantenimiento, pues se necesita dinero. Entonces cuando se necesita dinero, ay, la sacadera de dinero, todas las iglesias son igual, todas las religiones son igual, una sacadera de dinero y esto y aquello, ¿verdad? ¿Sí o no? Es la verdad, es la verdad. Una situación tremenda en la cual el apóstol Pedro hace aproximadamente 2000 años ya lo estaba previendo y se daba cuenta de que en los últimos días, en el futuro, había personas, líderes falsos, maestros, pastores, líderes misioneros y demás, que van a estar engañando y abusando de las personas para hacer mercadería por la codicia, por la avaricia de sus corazones con ustedes. Debemos de darnos cuenta nosotros cuando alguien, el liderazgo de alguna iglesia, está verdaderamente haciendo mercadería y está abusando, manipulando a las personas y a las familias para que den todo lo que tengan, para que den dinero y entonces sean prosperados, para que sean sanadas sus enfermedades y para que puedan encontrar un buen trabajo y demás, ¿verdad? ¿Y tienen dinero? ¿Están en la televisión? Están en la televisión, son famosos, tienen los templos llenos. ¿Cómo una evidencia de que la bendición de Dios es que el templo esté lleno y tenga dinero, y los testimonios de familias y matrimonios transformados y de familias que estaban pobres pero que ahora son ricas y demás? Ahí está el testimonio del respaldo de Dios. Mentira, mentira. Nos dejamos llevar por ese tipo de sensualidad. Nos dejamos llevar por ese tipo de mensaje. Si Dios está contigo, Dios te va a bendecir. ¿Sí o no? Pero como no eres bendecido, a lo mejor hay pecado en tu vida, a lo mejor el lugar donde estás no están predicando la verdad, o a lo mejor esto y a lo mejor aquello. Y están poniéndote una vacuna, no para el COVID-19, sino una vacuna para que cuando encuentren todos estos miles, millones de personas en el mundo que están llegando a este tipo de movimientos cristianos, mentirosos, herejes y demás, se van a dar cuenta un día que todo eso era mentira. Porque su matrimonio un ratito estuvo bien, pero después cayeron otra vez en la problemática. Porque el enfermo tal vez por la emoción sanó. Ah, sí, porque sanan, sanan a los enfermos de manera milagrosa.
Y como hay iglesias donde no sanan a los enfermos de manera milagrosa, entonces son iglesias falsas, porque el poder de Dios se debe de manifestar en el espectáculo, en lo sobrenatural. Y como ahí sanan a las personas, entonces ahí sí está el Espíritu de Dios y ahí sí hay multitudes. Mentira. El Señor Jesucristo cuántos sanó. El Señor Jesucristo cuántos milagros hizo. Y cuando estaba muriendo en la cruz, ¿cuántas personas estaban ahí? Ahí estaban los 10 leprosos, estaba la mujer que tenía flujo de sangre, estaban todos sus amigos que resucitó y dio la vista y ayudó. No. Al contrario, muchos de ellos que gritaban: crucifícale, crucifícale. ¿Dios vino a hacer milagros? Sí. ¿Dios quiere bendecir tu vida? Sí, claro que sí. Pero ese no es el principal propósito. Lo que Dios quiere es tu corazón rendido, tu corazón totalmente en obediencia delante de Él. Un corazón con hambre de Él. Un corazón que diga: Señor, yo me humillo delante de ti. Me quito toda soberbia, toda amargura, todo resentimiento, y pongo mi vida delante de ti. Soy pecador, no te merezco, necesito de ti. Y ahí es donde Dios comienza a obrar y a trabajar los grandes milagros. Grandes milagros. Grandes milagros es aquel borracho que ya no lo es, aquel mentiroso que dejó de mentir, aquel fornicario que dejó la fornicación, aquella persona que estaba en vicio de alcohol y droga y ahora lo podemos ver sentado escuchando la palabra porque ha decidido cambiar su vida y ponerla en las manos de Dios. Esos son verdaderos milagros, los que tienen hambre de Dios y los que quieren aprender a cambiar su vida, a ser buen esposo. Aquel esposo golpeador, aquella mujer chismosa, dejan de serlo por el poder de Dios y porque entregan su voluntad. Eso es el verdadero milagro que Dios está esperando de nuestras vidas, genuino, sincero, permanente, constante, que pasan los años y sigue aprendiendo, que pasan los años y sigue mejorando, no sigue cayendo y no sigue en una situación fluctuante de vengo y no vengo, soy y no soy, le hago, no le hago al cristiano, nada de eso. El verdadero cristiano crece, madura, se enamora cada día más de Cristo. ¿Ha escuchado usted esa frase de: estaba en su primer amor? Cuando vino a Cristo y sus primeros años era constante, era servicial y estaba cantando con gusto, y después poco a poco se fue apagando. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Por qué pasó? Porque estaba en su ¿qué? Primer amor. ¿Quién le enseñó eso? Yo no. ¿Quién le enseñó eso? Porque la Biblia dice que han dejado, reconozco que han dejado su ¿qué? Su primer amor. Ahora, ¿cuál es su primer amor? ¿Cuál es su primer amor? Su esposo. Ay, mi esposo. ¿Sí? ¿Cuál es su primer amor? Cristo. ¿Su segundo? ¿Hay un segundo? No hay segundo, ¿verdad? Si Cristo es su primer amor, ese primer amor se tiene que ir perfeccionando, mejorando. O el primer amor, o sea, ya estás en su segundo. ¿Quiere decir usted su segundo aire o cómo? ¿No? Estaba en su primer amor y ahora ya no, porque ya está frío, ya no sirve, ya no le dan ganas de asistir y demás, ya se le acabó su primer amor. Su primer amor es Cristo. Cuando dice que ya no está en su primer amor, significa que ya no está en Cristo. Cuando dice que ya dejó su primer amor, es que dejó a Cristo. No hay segundo ni tercero, hay un solo amor y se llama Jesucristo. Si usted no se perfecciona en Él, si usted no madura en Él, si usted no perfecciona su servicio, su lealtad, su humildad delante de Cristo, entonces usted está perdiendo a Cristo. Esa frase de que han dejado su primer amor está hablando de que han dejado a Cristo. No lo diga usted que ya se desanimó, se le acabó su primer amor. No, no es así.
¿Estábamos en qué versículo? ¿2? Allá en el 3. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras ¿qué? Fingidas. En su avaricia los explotarán. Fíjense, ¿por qué dice palabras fingidas? Porque muchas iglesias cristianas están comenzando una situación de show de pensamiento positivo. Un show de pensamiento positivo. Tú lo puedes, tú eres grande, si Dios es el rey, ¿tú quién eres? El hijo del rey. Y todo el mundo, amén. Y si eres hijo del rey, eres un príncipe, y los varones, y mujer, eres una princesa, ¿sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. ¿Eres hijo del rey? Y todo el mensaje se está hablando de que tú eres grande, de que tú eres bendecido, de que tú lo puedes, que levántate en el nombre de Cristo y la sangre de Cristo y demás, ¿verdad? Mucha motivación, mensajes de motivación. Usted sale bien motivado los domingos. Pero cuando en la iglesia, fíjate, este tipo de iglesias, nunca vas a escuchar que hable acerca del infierno, acerca del pecado, acerca de ser obediente, acerca de aspectos negativos. ¿Por qué? Porque el pensamiento tiene que ser ¿qué? Si usted piensa de manera negativa, le va a pasar. Si usted piensa que saliendo de aquí lo van a saltar, lo van a saltar. Ese es el lenguaje que usan. Si usted piensa que es grande, ¿usted qué es? Grande. Si usted piensa que es pequeño, pues así es. ¿Cómo se llama la ley del qué? ¿Del karma? No, ¿La ley del qué? Del pensamiento positivo. La ley del efecto, de la causa y del efecto. Bueno, pensamientos así, centrados en qué? En el hombre. En el hombre. Pero cuando usted se centra en Cristo, lo primero que se da cuenta, cuando usted se centra en Cristo, lo primero que se da cuenta es que Cristo está crucificado, estuvo crucificado, pero actualmente está crucificado por usted. Cuando usted se da cuenta de que el verdadero evangelio habla de la muerte de un inocente y esa muerte es su muerte, cuando usted se da cuenta de que el verdadero evangelio habla de una rendición de vida, de una muerte al yo, entonces usted se dará cuenta de que eso debe de comenzar con una negación de mí mismo. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a mí mismo, que tome su cruz cada día y que entonces cuando haya hecho eso, me siga. No quiero seguidores que solamente están pensando en ellos. Quiero seguidores que mueran a sí mismos para que entonces me sigan. Así dice Jesús. Este es el verdadero evangelio. Muere para que entonces me sigas. Identifícate conmigo en la cruz para que después te identifiques conmigo, dice Jesús, en la resurrección, en el poder, en la victoria. Pero mientras tanto, tienes que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Y nadie quiere pasar por ahí. Mejor le damos la vuelta, ¿no? Por la playa, por el bosque verde, por los pastos verdes, pero por el valle de la sombra y de la muerte no. Si no pasas por el valle de la sombra y de la muerte, no tendrás bendición. Le dice Jesús a Pedro, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dice, sí, lávame todo, las manos, los pies, cabeza, todo. Por mercadería de muchos, traficarán con ustedes por codicia, Biblia de Jerusalén, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Ahora, ¿qué dice 1 de Timoteo 4:1? ¿Alguien me ayuda a leer 1 Timoteo 4:1? Podemos hablar de muchos grupos, ¿verdad? Muchos grupos que para nosotros decimos no están enseñando la Biblia, pero mucha gente está yendo. Mucha gente. ¿Lo tienes, Alan? Adelante. Fuerte. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
apostatarán, negarán. de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Dice que el Espíritu muestra claramente. Está interesante, ¿eh? Dice, pero el Espíritu de Dios nos muestra con claridad. Uy, sí, ¿con qué claridad, no? ¿Le muestra a usted con claridad el Espíritu Santo? Que en los postreros días habrá ¿qué? Algunos apostatarán. ¿Qué significa apostatar? Apostatar. Nosotros en Unifam creemos que aquella persona que ha recibido el Espíritu Santo, que es salva, puede caer de la gracia. Es decir, que puede dejar de ser salva. ¿Sí o no? Creemos eso. Porque, ¿qué significa apostatar? Apostatar. No puede negar, o sea, cuando dicen, es que si es cristiano, sirve, predica, da fruto de arrepentimiento y luego se aparta, significa que nunca lo fue. ¿Sí han escuchado esa frase? Significa que nunca lo fue, nunca fue cristiano. La salvación no se pierde, es permanente porque Dios la da, es por gracia y demás. Pero si deja la vida cristiana, significa que nunca fue cristiano genuino. ¿Has escuchado eso? Bueno, quiero refutar esa frase con una sola palabra: apostasía. ¿Qué significa apostasía? ¿Puedes abandonar algo que no tienes? Vamos a cambiar la palabra apostasía con divorcio, que lo mismo, es un sinónimo ahí. Divorcio. ¿Te puedes divorciar si no estás casado? Pues no puedes apostatar de algo de lo cual tú no perteneces, porque apostasía significa apartarse de la fe, dejar de pertenecer. La palabra apostasía. Y dice el apóstol que muchos apostatarán ¿de qué? De la fe. De una fe que tenían, genuina, sincera, en Cristo, siendo salvos, llenos del Espíritu Santo, y apostatarán, negarán. A ver, dígame, si apostato, ¿soy salvo? Eso solamente Dios, ¿no? Conoce. Pero apostasía es apartarse de la fe. Muchos apostatarán, dice en aquellos tiempos, el Espíritu Santo nos muestra que muchos apostatarán de la fe, escuchando que, escúcheme, está hablando de la iglesia, de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que se congregan cada domingo temprano, como Unifam Coacalco, sí, y de cristianos, dice, muchos apostatarán de la fe, pero ¿cómo comenzará? ¿Qué van a escuchar? ¿Doctrinas de qué? De demonios. A ver, dígame una doctrina de demonio. A ver. ¿Doctrinas qué dice? Diabólicas. Y luego, ¿qué más? Provienen de embusteros, hipócritas. Ok, pero ahí dice, apostatarán, ¿escuchando qué? Espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Otra versión. A ver, dice, en los últimos días algunos apostatarán escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice la Reina Valera contemporánea. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchos cristianos dejarán de creer en Cristo escuchando eso. ¿Cómo? ¿Cómo el cristiano genuino? Porque dice que apostatará, ¿no? El cristiano genuino, después de haber conocido a Cristo, la sana doctrina, la palabra de Dios, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios de tal manera que van a hacer que usted se aleje de lo verdadero. ¿Cómo? ¿Usted cree que ya está funcionando todo ese sistema de hoy en día? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios y demás.
¿Usted ha escuchado alguna de eso? ¿Lo ha cautivado? ¿Le ha llamado la atención? ¿Quiere investigar más? ¿Sí? ¿Quiere meterse en eso? ¿Quiere ser confundido? Y ahora, nosotros no estamos diciendo que no investigue, que no sepa, y que no investigue lo que quiera, conozca lo que quiera, debata lo que quiera. Pero mi pregunta es, ¿Cristo va a ser puesto a un lado o va a permanecer en el centro de su vida? ¿La palabra de Dios seguirá siendo autoridad para usted? ¿O la palabra de Dios vendrá a ser un libro más? Está tremendo. Afiáncese de la fe, porque los tiempos peligrosos se acercan y usted será puesto a prueba. A ver si es genuino, a ver si es sincero o es falso. En segundo lugar, ¿tenemos tiempo todavía? Si no, se aguanta. Estamos hablando de tiempos peligrosos. En primer lugar, habrá falsos maestros y falsos pastores. En segundo lugar, habrá castigo ¿para quién? Para los rebeldes, para los desobedientes. Si en los tiempos peligrosos habrá castigo. Ahora yo les pregunto, Dios como es tan bueno, Dios como es tan lleno de misericordia, Dios como vino a morir por nosotros, te pregunto, ¿Dios castiga? ¿Dios castiga? ¿Alejandro? No. ¿Dios castiga? ¿Tú, otro Alejandro? ¿Dios castiga? ¿Sí castiga o no castiga? ¿Tú crees que sí? Porque lo dice, ¿no? Cuando está hablando de los ángeles, ¿no? Tenía un hacia ellos, está hablando de Sodoma y Gomorra. Dios castiga. Pero si Dios es bueno, ¿cómo va a castigar? Dios perdona, no castiga. ¿Su justicia no está por encima de su amor? ¿O su amor está por encima de su justicia? ¿O su amor es perfecto y su justicia es perfecta? Si castigó a su hijo por culpa tuya, ¿no? ¿Sí o no? Entonces usted diga con claridad, Dios sí castiga, pórtate equivocadamente, rechaza a Cristo y vas a ser castigado. Pero Dios es amor, sí, pero también es justicia. Y Dios te va a dar tu merecido, ¿sí? Te va a dar tu merecido. Sea bien, o sea para mal. Y vamos a ver qué dice ahí. Fíjate, habrá castigo para los rebeldes. Versículo 4, ¿a quién castigó? A los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los que pecaron. ¿Los ángeles pecan? ¿Tienen libertad de decidir? ¿Los ángeles tienen libre albedrío? ¿Los ángeles perfectos? ¿Los ángeles santos que adoran a su alrededor en este momento, millones y millones de ellos, pueden rebelarse? Y si se rebelan, ¿qué les va a pasar? ¿Serán qué? Castigados. ¿A dónde los mandó? Dice, los envió al infierno. En esta palabra en el griego es tártaros. Recuerde que el infierno, el lago de fuego, no se inaugura todavía, el lago de fuego eterno todavía no se inaugura, pero aquí hay un tártaros que significa prisiones profundas, o a veces se traduce como el abismo. El abismo. O sea, ¿ha escuchado hablar del Hades? El Hades o el Seol, el lugar donde van las almas de los muertos antes de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, más allá, ¿sale? El abismo es más allá. Si usted conoce el Hades, es más allá, ¿sale? Y luego dice que ahora, los ángeles tienen perdón, tienen oportunidad de arrepentirse. Esos ángeles que pecaron, ¿tienen oportunidad? Cuando Cristo murió, ¿a dónde fue? Cuando Cristo murió y estuvo 1, 2, 3 noches, 3 días y 3 noches. Ese es asunto para otro tema, ¿no? Para otra predicación. Pero cuando Jesús murió, dice que bajó a predicar ¿a quién? A los espíritus encarcelados, a los demonios. Le predicó a los demonios para que los demonios
o sea, a los ángeles caídos, para que los ángeles caídos se arrepintieran y volvieran al cielo? ¿O le predicó a los santos que habían muerto en el Antiguo Testamento, hasta antes de Cristo, bajó y les predicó para que se arrepintieran? Y entonces, si se arrepentían, ¿se los llevaba? Porque sí dice que bajó a los infiernos, ¿o no? ¿Bajó a los infiernos o bajó a dónde bajó? ¿Eh? Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea, yo ya lo había enseñado. Muy bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? De los demonios. ¿Tienen perdón? ¿Tienen perdón? ¿Los demonios que pecaron van a ser perdonados? ¿Para que están en espera de qué? Del juicio. En espera del juicio, ya no tienen perdón. Los demonios que pecaron ya no tienen perdón. Están en espera de un juicio. Dice la NBI, los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas. ¿Se acuerda usted de el endemoniado gadareno? Tiene ahí Lucas 8:31. Lucas 8:31. Está interesante este aspecto de la demonología, de los demonios. ¿Hay demonios en el ambiente? ¿Hay demonios en el aire? ¿Sí? ¿Y estos demonios pecaron? Pero no están encarcelados. No están encarcelados, ¿verdad? Hay unos que están encarcelados, los que dicen, pero hay otros aquí en el aire que no están encarcelados. Y estos demonios saben dónde será el castigo. Lucas 8:31, ¿qué dice? Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Ok, había dos endemoniados que viene Jesús de frente, se lo encuentran y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Ya nos vienes a atormentar antes de tiempo? Porque les decía que salieran de los cuerpos de estos gadarenos. Y entonces los demonios les decían: ¿ya nos vienes a enviar a dónde? ¿Al abismo? O sea que ellos saben a dónde van a ir. Ellos saben dónde tienen que estar los demonios. Está interesante, ¿no? Que ellos saben. Ni usted sabe dónde va a estar, pero ellos sí. Ellos sí saben ya que tienen un castigo, que no van a ser. No, ellos no les dijeron: perdónanos, ten misericordia, danos otra oportunidad, ¿verdad? Usted sí puede decir muchas veces esa frase. Los demonios ya no. Qué triste, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Castigo. Escúchame bien. Los demonios ya no tienen oportunidad. Tú sí. Pero llegará un momento en que ya no habrá. Por más que llores, por más que sufras, por más que manipules, ya no habrá oportunidad. Aprovéchala. Aprovéchala. Porque va a haber un castigo. Si tú decides obedecer, bendito seas. Pero si decides rechazar el mensaje en un momento dado de tu vida, habrá castigo. Un castigo que ni tú, ni yo, ni nadie se lo imagina. Luego tenemos versículo 5, no solamente castigó a los demonios que pecaron, también a quién castigó. Al mundo antiguo, al mundo malo antiguo. ¿Se acuerdan del diluvio? El mundo de los que vivían sin Dios. Dios no perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Cuando Noé estaba predicando, dice que la maldad del ser humano se multiplicó tanto que Dios tuvo que castigarla, mandando un ¿qué? Diluvio, inundándolos, matándolos a todos, porque no había ni uno solo justo, ni un solo bueno. Solamente salvó a Noé, ¿y a quién más? Y a sus 3 hijos, con sus esposas. 8 personas sobrevivieron al diluvio. ¿Usted cree que va a ser perdonado? ¿Usted cree que va a tener oportunidad una vez que conoce a Dios y luego le rechaza y luego se desanima y luego se deprime y deja que Cristo ya no reine en su corazón?
usted no va a tener perdón, ni yo, si nos alejamos. Si no perdonó al mundo antiguo. Y pone otro ejemplo, ¿verdad? Si no perdonó ¿a quién? A dos ciudades, Sodoma y Gomorra, inmorales al máximo, inmoralidad sexual, mentira, prostitución, todo lo malo que pueda haber estaba en esas dos ciudades, y Dios mandó meteoritos que los consumió, que las destruyó, y que en ese lugar no crece nada biológicamente hablando, ni plantas, ni animales, ni nada. Dios no perdonó a los demonios, Dios no perdonó al mundo antiguo, Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, y dice que los puso como ejemplo. ¿Para qué? ¿Como ejemplo para qué? Para todos los que viven en impiedad, todos los que viven en maldad. Recapaciten y entiendan que va a haber un momento en que Dios ponga un límite a todo, en que Dios venga a hacer justicia a todo, en que Dios diga hasta aquí y ya no hay más. Como ejemplo, si usted es sabio, si usted es prudente, si usted está escuchando la palabra de Dios, ahora aproveche esta oportunidad que Dios está dando para que su conducta sea irreprensible, irreprochable, que su conducta sea un modelo de vida en obediencia a Dios. De eso estamos hablando. Y vuelvo a repetir, estos mensajes, este mensaje de castigo no es popular. Es decir, cuando se habla un mensaje así, la gente dice, amén, amén, porque Dios castigará al malo. No. Muchos de nosotros tenemos temores de cómo está, tenemos dudas de cómo está nuestra vida espiritualmente hablando, de que si verdaderamente soy agradable delante de Dios, si realmente mi nombre está escrito en el libro de la vida, si realmente tengo esa seguridad de salvación, y tenemos temores y dudas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas seguridad, paz, tranquilidad, que Él está contigo. ¿Por qué? Porque tu corazón está rendido a Él. Lo único que quiere es tu corazón. Lo único que quiere es tu corazón rendido, humilde. Tenemos en primer lugar que habrá falsos maestros y profetas. En segundo lugar que habrá castigo para los rebeldes. Pero aquí está la buena noticia. En tercer lugar habrá protección para los que obedecen. Tanto en los demonios ya no tienen oportunidad. En el diluvio Dios rescató a Noé y a sus 3 hijos y a sus esposas. En Sodoma y Gomorra, ¿a quién rescató? A Lot y a su familia. Y en estos tiempos, ¿a quién está rescatando? A usted y a mí. A usted y a mí. Dios puso su mirada sobre Noé, sobre el justo Lot y sobre usted. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque Dios en los tiempos peligrosos protegerá a los que son de Él. Dice que el versículo 9, Él sabe ¿qué? Librar, rescatar. ¿De qué? Escúchame bien. Los evangelios falsos dicen, ven a Cristo y no tendrás que pasar ningún problema. El verdadero evangelio dice, ven a Cristo y cuando estés en la prueba, yo estaré contigo. ¿Te dice que no vas a estar en la prueba este versículo? ¿De dónde te librará, te rescatará, te ayudará? ¿En medio de dónde? De la prueba. No andes diciendo que Dios no te va a probar o que Dios... Por eso muchos, esas doctrinas falsas de que la tribulación y la gran tribulación, la iglesia no va a padecer porque la iglesia va a ser arrebatada y entonces viene un tiempo del anticristo persiguiendo, pero la iglesia ya no estará. No te preocupes, la iglesia ya no estará. ¿De dónde sacaron eso? De pensamientos que creen en la prosperidad, que creen en un evangelio barato, así se llama, evangelio barato, de ven a Cristo y no tendrás ningún problema.
¿qué mensaje es este, verdad? Cuando la gente quería venir a Cristo, les decía, Cristo les decía, o sea, la gente le decía, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Dice, sí, las zorras, ¿conoces a las zorras? Tienen cuevas. Las aves de los cielos tienen nidos. Pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? No, yo creí que tú me ibas a prosperar y me ibas a bendecir. Entonces no. ¿Sí o no? Cuando Cristo estaba, después de alimentar a 5,000, después de sanar a los enfermos, la gente venía, Él se subió en una barca y se fue, y cuando llegó al otro lado ya estaba la gente allá. ¿Cómo? ¿Cómo le hicieron? Y les dice, y se vuelve a ellos y les dice, ustedes me siguen nada más porque los sano, porque les doy de comer, por pura conveniencia, ustedes me siguen, pero no están dispuestos a negarse a sí mismos, no están dispuestos a obedecer, no están dispuestos a servir, no están dispuestos a entregar su vida por mí. Dice que a partir de ese día, muchos se dieron la vuelta. Juan capítulo 8. Y entonces se quedaron los 12 apóstoles. Y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y contesta, ¿quién? Pedro. Es Juan 6, ¿no? Juan 6. ¿Y qué contestó Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Palabra dura, pero es palabra de ¿qué? De vida eterna. La vida eterna, hay que pagar el precio, y el precio es tu vida rendida a Él. Eso es lo único que Dios quiere. Una actitud de rendición del corazón es lo único que Dios quiere, para que Él tome el control de tu vida. Y no importa lo que suceda alrededor, no importa los falsos maestros, las falsas doctrinas, los demonios que vengan a predicar y demás cosas. Si usted tiene una vida rendida a Dios, es suficiente.